este su programa Pico de Gallo. Los saludo esta mañana en ausencia del titular y director de este espacio, el licenciado Carlos Garza Limón, que se encuentra por algunos motivos personales fuera de la ciudad, pero bueno, pues tengo el gusto de saludarlos y por supuesto invitarlos a que se queden con nosotros. Como siempre, las líneas de comunicación abiertas, 813-8040, 813-4400, nuestro WhatsApp 618-106-6000, redes sociales también abiertas para recibir todos sus comentarios. Y como se los había anticipado ya hace unos instantes, hoy se encuentran con nosotros pues activistas de los derechos humanos y la comunidad gay. Así es que me da muchísimo gusto saludar a Alejandra Roldán, que se encuentra con nosotros, representante de las personas trans. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, Selene Name, ustedes la conocen también, presidenta de la asociación Nosotros. Bienvenida, Selene. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. Tadeo Campagne, también Durango por la Igualdad con nosotros. Gracias, Tadeo. Buenos días, Brenda, un placer. Y Ezequiel García Torres, por supuesto, presidente de la comunidad gay. Bienvenido, Ezequiel. Muchas gracias al Grupo Garza Limón por esta apertura. Oigan, pues yo ahora sí que diría como Talía, estoy feliz de que los tengo. De que los tengo. Pero estoy muy contenta, la verdad, de esta mesa, porque hay muchos temas que poner justamente en el tema de discusión. Pero además, bueno, pues grandes amigos, conozco el trabajo de todos ellos, por supuesto muy comprometidos, les digo, no solo con la comunidad, sino con el tema de los derechos humanos. Y hablamos ahorita de esta situación de violencia que se va generando como por parte de la sociedad también, pero por parte también de entornos que de pronto todavía no acabamos de entender y asimilar, y más que ser tolerantes, respetar la diversidad. ¿Qué pendientes tenemos en este momento en la mesa? En esta semana acudían al Congreso algunos de ustedes justamente para poner temas a los legisladores que tienen que abordarse. Ezequiel, ¿qué tenemos en la mesa pendiente? Bueno, en sí tenemos todos los temas pendientes de la diversidad. Desafortunadamente hemos tenido congresos mayoritarios en los cuales no hemos podido terminar de concretar esa agenda LGBT que es necesaria para que podamos transitar como ciudadanos libres. Y esta semana algunos de nosotros fuimos convocados al Congreso para una charla, y el cual yo fui tajante con la diputada Sandra Maya. Así es. A la cual le mencionamos pues que ya son muchos años, ya son muchas legislaturas en las cuales hemos estado batallando en cuestión del matrimonio igualitario, en cuestión de la ley de identidad de género, y no son las únicas situaciones, hay muchas más en las cuales tenemos que enfocar el trabajo a la diversidad. Así es. ¿Qué pendientes tenemos en derechos humanos? Hablamos de una sociedad general, ¿y cómo andamos en derechos humanos en Durango? ¿Los respetamos, no los respetamos? ¿O como que sí vamos, pero no vamos? ¿Cuál es nuestra realidad? Yo creo que la realidad es muy diferente hace algunos años, lo platicamos fuera del aire, Brenda, y digo, tú has sido testigo y aliada en todo este proceso de los medios de comunicación. A ti te ha tocado compartir con nosotros muchas de estas batallas mediáticas incluso, y finalmente hemos avanzado, por supuesto. Yo creo que hoy tenemos nuevas generaciones, hoy tenemos generaciones más educadas o más informadas, o por lo menos hoy este tipo de espacios han ayudado a que otra gente pueda informarse y deje de percibir o deje de entender entender qué son los derechos humanos y qué son la comunidad LGBTTI con todas sus siglas, porque finalmente hace algunos años a nosotros nos tocó eso, no solo a legisladores, a medios de comunicación, a la sociedad en general, enseñarles el significado de cada sigla, enseñarles las necesidades de cada población, el entender que no es lo mismo ser un hombre gay a ser una mujer transexual, que aunque para algunos sectores de la sociedad pareciera lo mismo, en la realidad no lo es lo mismo. Entonces yo creo que esa parte ha tenido avances importantes. Sí, hoy en día en el Congreso entendemos y entienden los legisladores que hay necesidades, muchos de ellos repiten en legislatura, muchos de ellos han sido funcionarios en otras áreas, regidores, exalcaldes, exdiputados locales, federales y senadores, y todos conocen la agenda, la gran mayoría conoce la agenda de derechos humanos, en particular la de la comunidad LGBTI, y eso tendría que ser garante de que los temas tengan que avanzar y que hoy en Durango verdaderamente hablemos de derechos humanos, porque podemos hablarlos en el discurso, podemos hablarlos en las acciones, pero si en el tema legislativo no les damos causa, pues yo creo que no van a avanzar y se quedarán ahí nada más en el discurso, ¿no? Así es. Selene, ¿qué hay que hacer en este tema? Es común y vemos de pronto tus publicaciones donde pues hablas de mujeres que se les violentan sus derechos de una u otra forma, de personas trans, de adolescentes. ¿Qué pasa en este tema? Bueno, pues es obvio, ¿no? Tenemos una sociedad civil que sabe poco del tema LGBT.
Incluso, pues con todo respeto para los funcionarios que me estén escuchando, pero incluso hay funcionarios, digo, hay que decirlo, hay funcionarios que, por ejemplo, confunden mucho el término de la tripleta, ¿no? Ajá. Lo que son las personas transgénero, transexuales y travestis. Entonces, a partir de que nosotros hemos estado sensibilizando, que hemos empujado esta iniciativa, esta política pública, pues sí hemos avanzado, ¿sí? Pero falta mucho trabajo todavía. Como te menciono, sí, en cuestión de esta parte de lo que son las siglas, lo que es toda esta diversidad afectivo-sexual humana, donde también incluimos a los heterosexuales, sí hace falta que nos den más apertura. Hemos avanzado, pero así como que a pasitos de bebé. Obviamente nosotros como comunidad LGBT nos toca no quitar el dedo del renglón, seguir insistiendo. Obviamente tenemos una constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde ahí también se abarcan los 14 derechos sexuales y reproductivos, donde están también los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Y que es esta herramienta que nosotros venimos trabajando y con la que hemos avanzado. Ajá. Digo, nunca en Durango se había visto una visibilidad como un corredor Constitución que está en un lado de Catedral pintado con los colores del arco Así iris, es. ¿no? Que esta iniciativa de nosotros Durango, pues despuntó no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, nos toca también a nosotros tener ese compromiso, asumirlo y realmente seguir luchando, no solo por los derechos de la comunidad LGBT. Yo siempre hago énfasis que tenemos que luchar por todos los derechos de todas estas personas que se encuentran en estos grupos en situación de vulnerabilidad, Sí. porque también son minorías como nosotros, ¿no? Entonces, si nos basamos en el respeto y la igualdad, tenemos que seguir trabajando por todos. Así es. Alejandra, a ver, explícanos, porque la verdad es que el grueso de la población, es decir, pues el pópulo, ¿verdad? Pues tú dices, una persona gay, es un homosexual, es una lesbiana. Y ya, de pronto piensas en alguien que, bueno, pues sí se viste de mujer, pero nada más. ¿Qué es una persona trans? ¿Qué engloba este tema de las personas trans? Mira, yo creo que sí, como comunidad también, como lo dicen mis compañeros, hay que estar informados de cuáles son nuestros derechos, de cuáles derechos poseemos como personas. Antes que nada, comentaba Selene que hay que saber cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Yo lo comentaba con una compañera activista trans del Estado de México y le decía, oye, ¿por qué pues no fomentar una iniciativa para que haya derechos sexuales y reproductivos para la población en sí, en todo México? Y me decía, es que no hace falta, porque los derechos son para todos. O sea, sin importar si eres de color de piel, religión, clase social, etcétera. Yo creo que los derechos son para todos y debemos de saber cuáles tenemos, ¿no? La población o la comunidad LGBTTI, hasta ahorita las siglas se le ha agregado una Q al final, las personas queer. Yo creo que yo siempre me he enfocado en las tres T, personas trans, travestis y transgénero. Okay. Hay que entender que estos términos son distintos. No es lo mismo una persona travesti a ser una persona transexual a una persona transgénero. Si bien es cierto, siempre se confunde lo transexual con lo transgénero, son términos iguales pero diferentes. O sea, yo creo que hay que saber diferenciar, hay que saber informarnos. Yo creo que ahora con el internet tenemos acceso a la información de muchísimas formas. Yo creo que hasta la fecha se han metido trípticos, volantes de qué es la comunidad gay, de decir aquí estamos las personas trans que somos las más vulneradas, quieras o no somos un grupo que siempre se vulnera, porque no tenemos ese miedo de salir a la sociedad, de decir aquí estamos, también somos parte de ustedes, somos parte de la comunidad. Ok. Bueno, hablando de ser vulnerables, yo les decía, de pronto en la sociedad sí hemos avanzado, se ha hecho mucha sensibilización, hay más información y de pronto la gente puede decir, no pasa nada. Sin embargo, todavía seguimos viendo situaciones donde hay temor de aceptar que eres una persona con preferencias sexuales diferentes. Y entonces esto nos genera temas como suicidio, como bullying, como discriminación laboral, también sigue siendo esta situación, rechazo familiar. Y me gustaría, si ustedes están de acuerdo, rechazo escolar también, escuchar una declaración de la doctora Marta Palencia, que hoy es portada de nuestro periódico Órale que Chiquito, donde habla de estos riesgos de una persona que está en el closet
de un mayor potencial de suicidio. ¿Les parece si lo escuchamos? Vamos, público, a escuchar esta declaración. Es exactamente igual que la población general. Realmente no hay estudios que te hablen de que por tener una preferencia sexual diferente tienes más alto índice o más alta prevalencia en suicidio. Eso no es así. Hay que recordar que existen dos tipos de homosexuales, los egosintónicos y los egodistónicos. Los egosintónicos significa estar en sintonía contigo mismo, estar a gusto, estar en paz, disfrutarte tal como eres y no tener malestar porque eres gay o eres lesbiana. Y en el caso de los egodistónicos es aquellas personas que al contrario, o sea, sí están molestos porque ¿cómo es posible que soy gay? O ¿cómo es posible que soy lesbiana? ¿Cómo es posible que no me acepto? O sea, soy una pecadora, soy una persona que no se va a ir al cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho de estas cosas totalmente negativas. Y entonces no tienes, en este caso, bueno, como cualquier persona que no se acepte tal como es, pues bueno, lógicamente trae más probabilidades de que te deprimes y que por ende puedas tener algún tipo de depresión, que sabemos que la depresión en el 85% de los suicidios está presente. ¿Qué dicen, muchachos? En algunos vi una sonrisa así como que de veras, en serio dijo, ¿quién me da su opinión de esta declaración? ¿Eso no? Pues con todo respeto para la doctora. Ella utiliza incluso términos muy dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría. Okay. ¿Sí? Estamos hablando de una personalidad, porque yo respeto mucho a la doctora, claro, y reconozco su trayectoria. Y estamos hablando de una personalidad que se basa precisamente desde la perspectiva como profesional. Es muy diferente desde tu propia experiencia, ¿sí? Por ejemplo, si nos preguntas ahorita el caso de cada uno, pues va a ser muy diferente cada uno. Sí. Pero no todas las personas LGBT hemos pensado en el suicidio. O sea, creo que pues estamos ahí fuera de contexto. Es cuestión también de valores, porque también venimos de familias. Incluso creo que nuestra mayoría, los que estamos aquí presentes, venimos de una familia heterosexual, que es mi caso. Entonces, pues también, ¿no? Esa parte, pues podríamos nosotros, como por lo regular la sociedad traduce de que el hecho de que exista una familia lesbomaternal o homoparental es que los hijos también los van a hacer igual, ¿no? Que es nada más un mito. Entonces yo respeto su opinión de la doctora, pero ella está opinando desde su perspectiva como profesional, que ya desde la vivencial, desde las personas LGBT, pues va a ser muy diferente. Es otra cosa. Exacto. Ok, ¿quién más va a Bueno, pues, ¿qué puedo decir de la doctora Marta Palencia? Con todo respeto, siempre está metida en la boca del lobo, ¿no? Por cada cosa que dice, pero bueno, respetable su punto de vista. Ella dice que, si bien es cierto no hay estudios que lo avalen, yo creo que ella lo está diciendo como que lo está afirmando, ¿no? Entonces, pues no hay estudios, usted misma lo ha dicho, ¿por qué clasificar a las personas en ese aspecto? En todo caso, yo se los comentaba, pues yo sería egosintónica, ¿no? Yo siempre estoy en sintonía conmigo misma. Pero no es cierto, yo creo que como bien lo dice Selene, yo creo que todo es cuestión de valores. Desde la casa hay que saber inculcar los valores, el respeto más que nada hacia las personas. Yo creo que es importante recalcar, coincido perfectamente con mis compañeras, con el respeto y el cariño que le tengo a la doctora Marta Palencia. Evidentemente su postura es desde un ámbito profesional, desde la psiquiatría, desde la psicología, pero también Selene tiene razón, cada situación es diferente. Yo, por ejemplo, provengo de una familia conformada, y no digo ni lesbo ni homoparental, es LGBTI, porque en mi caso hay un papá que es una persona transexual y dos mamás lesbianas, ¿no me explico? Entonces es una conformación diferente con dos hermanos heterosexuales, sí. ¿No? Entonces esa parte yo creo que no es un factor. Yo creo que no hay un factor como tal. Yo creo que un factor fundamental es el rechazo. Y el rechazo lo puede recibir un hombre homosexual fuera o dentro del closet, ¿no? Una mujer transexual fuera o dentro del closet. Entonces esa parte yo creo que no genera
no es muy asertiva, hablando desde el punto personal, porque insisto, cada uno de aquí tenemos historias diferentes, conocemos historias diferentes, y creo que si en algo podemos construir tanto con la doctora como los que estamos en esta mesa, que lo que finalmente fomenta es la discriminación, insisto, fuera o no del closet, provengas de la familia que provengas, y muchas veces eso te puede generar sí ir al suicidio, pero no necesariamente es un factor el estar dentro o estar fuera, ¿no? Yo creo que no, yo creo que eso tiene que ser más amplio, mucho más amplio. Somos un grupo vulnerable, sí, por supuesto, claro que en el tema del suicidio, ¿no? El bullying por homofobia existe, ¿no? Sí. Y provoca suicidios en este estado y en todo el país. ¿Cuántos suicidios llevamos? ¿Tienen algún dato? Porque las estadísticas... Y hay algo más importante, Brenda. Nuestra sociedad heteronormada genera que se crea que precisamente, pues por ser una persona LGBT, pues tiendes a la depresión, tiendes a situaciones fuera del entorno normal psicológico, y que se crea pues que piensen que solamente las personas LGBT son las más propensas al suicidio, son las más propensas a estar en situaciones de vulnerabilidad extrema. Y también es cierto, desde hace unos años hay encuestas donde dicen que 1 de cada 3 niños en este país es vulnerado por supuesta orientación o preferencia sexual en las escuelas. O sea, hay bullying, por supuesto. Recientemente hemos visto notas donde un niño decide quitarse la vida porque se veía diferente y le hacían bullying. Acuérdate que hace 2 años a un niño le marcaron otros niños aquí que era niña. Sí. Y, o sea, vivimos en esa sociedad, vuelvo a repetirlo, heteronormada, en la cual queremos que todo lo heterosexual es lo normal. Sí. Y fuera de eso, fuera de ese contexto, nada es normal. O sea, yo no soy normal, ella no es normal, ella no es normal, él no es normal. Y dices, bueno, entonces tenemos que adaptarnos a las reglas que se impusieron, y luego esas reglas que se impusieron pues son reglas o leyes o supuestas costumbres que vamos encaminando todos como sociedad. Inclusive la misma comunidad LGBT la encamina. O sea, no podemos decir que no nada más la sociedad heterosexual lo hace. Hay gente de la comunidad también que se adapta a esta norma y cree, como dices, es cierto, estoy enfermo, estoy mal, no tengo derecho, no puedo opinar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos seguir informando, debemos seguir haciendo talleres de sensibilización, debemos seguir explicándole a la gente, debemos seguir teniendo medios de comunicación que expliquen de qué se trata y hacia dónde va lo que queremos hacer con estas causas y estas luchas, porque si no, vamos a seguir teniendo el concepto erróneo de que todas las personas LGBT tenemos ese problema de estar deprimidos y irnos al suicidio. Entonces, no es correcto. Debemos empezar a concientizar e informar a la sociedad de quiénes somos y hacia dónde queremos llegar. ¿Qué es más difícil? ¿Ser homosexual, ser lesbiana, ser trans? ¿A quién le hace la sociedad más difícil el camino? Yo siempre doy un ejemplo muy claro. Si esto fuera una guerra, fuera una batalla, siempre yo creo que la primera defensa serían las personas transexuales. A mi parecer, las mujeres transexuales muy en específico, porque son un sector muy vulnerado, muy discriminado, violentado en todos los sentidos. Y para mí siento que las personas transexuales son la parte más vulnerable de nuestra comunidad. Ahora, si hablamos de edades, evidentemente los niños y adolescentes son muy vulnerables en el entorno familiar, en el entorno social. Porque muchas de las veces habrá personas o habrá mujeres lesbianas o habrá hombres gays que puedan pasar inapercibidos en la sociedad, que puedan cumplir con esas heteronormas que habla Ezequiel, ¿no? Que a lo mejor si cumples con heteronormas y socialmente no te aceptas o no reconoces tu homosexualidad o el ser lesbiana, pues no tendrás algún problema de discriminación, ¿no? Pero en el caso de las personas transexuales difícilmente pueden pasar a esa parte, que también hay casos. Hoy en Durango existen personas transexuales en el closet. Por ejemplo, ¿no? Irónicamente, imagínate una persona transexual en el closet que empieza su transición de travestis incluso, exacto, que empieza su transición o que se transvisten de noche, se transvisten de manera privada en su casa con sus parejas, etc. Sí. Y ellos viven en el closet, ¿por qué? Pues por evitar esta parte, ¿no? Entonces para mí son el grupo más vulnerable. Sí, pues yo diría que la triple T, ¿no? Ahora sí que las 3T. Porque no podemos dejar de lado también al género travesti. Sí. Estamos hablando de personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual, que son dentro de la comunidad LGBT, son las más visibles. Obviamente que por ser las más visibles, son las más violentadas en todo, ¿sí? Son las más expuestas, son las que están en un grado más alto de vulnerabilidad, obviamente.
Y digo, vivimos en un país todavía tanto heteronormado como patriarcal, el cual influye precisamente en un contexto social donde se les va a seguir atacando, se les va a seguir violentando. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar ese chip de la noche a la mañana. Hay mucho trabajo que hacer, pero digo, todos sabemos que a nivel nacional se están asesinando a las chicas trans, claro que sí, precisamente por esto. Sí. Son las más visibles. Y obviamente la visibilidad en la comunidad LGBT te marca mucho más, ¿no? Así es. Traes más marcado el estigma todavía. Bueno, recientemente veíamos incluso el reporte de la desaparición de una reina trans en estos días, par de días, ¿no? Y la estadística dice que dentro de la comunidad LGBT, las personas con más porcentaje de asesinatos son las personas trans. Sí. Pero también hay otro aspecto de la diversidad que no hemos tocado y que también hay personas vulnerables más que las personas trans, que son las personas intersex. Las personas intersex desafortunadamente no se han visibilizado como tal por precisamente todavía un rechazo más fuerte. ¿Qué son intersex? Una persona intersex es lo que se denomina o se conocía como personas hermafroditas. Okay. Las personas que nacen con sus dos genitales, ya sean bien desarrollados todos, o solamente desarrolla uno más que el otro. Hay más de 60 tipos de intersexualidades en las cuales es muy complejo que una persona intersex salga a la luz pública y diga soy una persona intersexual. ¿Por qué? Porque si es vulnerable el gay, si es vulnerable la lesbiana, si es vulnerable la persona trans, la persona travesti, la persona transgénero, ellos y ellas, o ellas, como decimos con los lenguajes... Con el lenguaje incluyente. Sí. Son todavía más vulnerados. No pueden explicarlo, no pueden... Es muy difícil el ser afectivos en la sociedad, entre ellos y entre ellas, y les generan tantos conflictos existenciales que también los generamos nosotros, porque también dentro de la comunidad tenemos fobias hacia la misma diversidad. Pero es que no todo es color rosa, ¿verdad? Dentro del rosa, ni azul, ni verde. O sea, así es desafortunadamente una situación en la cual todos tenemos ciertos grados de vulnerabilidad dentro de la diversidad. O sea, si vamos a hablar también de vulnerabilidad, vamos con los grupos de las zonas indígenas. O sea, los gays no solamente son en la ciudad, son en el campo, son en las zonas indígenas, son en las serranías, son en las élites de sociedad, es en la pobreza. O sea, no estamos solamente en un sector de la población, estamos en todas partes. Estamos en las... Pero es más castigado el indígena, el pobre, con otra preferencia, ¿no? Claro. O sea, pero igual también es muy castigado un niño un niño que vive en zona residencial y que se enteran sus papás que es gay, que es trans o que es lesbiana. Y yo creo que son los más violentados. Y son violentados también, ¿por qué? Porque los encierran, no los dejan salir, los vulneran también, los llevan a otros países. ¿Y para qué? Para que no se enteren que en mi casa hay una persona enferma. O sea, es lo que piensa la clase conservadora esa que no cree que nosotros podemos ser libres. O sea, un chico gay pobre, una chica indígena trans, una chica lesbiana de clase media, pero también hay personas de clase alta que también lo tienen y también son vulneradas. Y luego también el otro sector, los que están en las empresas, los que están en la política, los que están en los medios de comunicación. O sea, habemos de todo. Y desafortunadamente en todos somos vulnerados, es cierto. La más vulnerabilidad de las personas de triple T. Y luego a veces dicen, ¿por qué marchan las personas triple T? Oye, corazón, porque son más visibles en las marchas. Pues son las que encabezaron la lucha hace 40 años. O sea, no podemos decir que ¿por qué segmentarlas, por qué limitarlas a no marchar? Así es. Hablábamos ahorita justamente de la vulnerabilidad, de lo que se genera en torno a esta situación, a quienes son más agredidos. Y Durango tiene su historia, tiene también sus muertos en este tema. También hay sangre derramada por parte de personas de la comunidad. Coincidían Tadeo y Ezequiel cuando platicábamos en el Congreso en esta semana, decían, nos están matando, nadie hace nada, nadie dice nada. ¿Cuál es la realidad de Durango? Porque de pronto dices, es que en Durango no pasa nada, callada y tranquila pues ciudad colonial, pues es que como los feminicidios o como cosas así, ¿no? ¿Qué pasa? La primera vez que estuve en Pico de Gallo, hablábamos de esta parte, ¿no? Y estaba Julieta Hernández Camargo en aquel momento y un servidor y el director.
y hablarnos de que Durango era una burbuja, ¿no? Porque en Durango no pasaba nada, ¿no? Era Durango, una burbuja y un mundo allá afuera, ¿no? Todo es bien bonito. Sí, claro. Entonces, por supuesto que pasa, lo platicamos en el Congreso en los medios de comunicación en la semana. Actualmente nosotros conocemos 2 casos muy particulares de investigación donde nosotros solicitamos de manera particular a la fiscal que sí, entendíamos, porque nosotros nos molestó mucho ver en medios de comunicación, o nos molesta mucho ver en medios de comunicación que se hable de crímenes pasionales, ¿no? Yo creo que insisto, hay muchas líneas de investigación y yo solicito saber a la fiscal de manera personal. Entendemos que tiene que haber líneas de investigación, pero a ver, debe entender la Fiscalía del Estado y todas las fiscalías de todos los estados que primero están asesinando a un hombre gay o a una mujer lesbiana o a una persona transexual y por ende puede ser un crimen de odio. Entonces, una de las tantas líneas de investigación que ellos tienen que tener en cuenta tiene que ser esta, ¿no? Porque finalmente puede ser un factor determinante para el asesinato de esa persona y esa parte es la que tenemos que avanzar, tenemos que generar que se hagan esas cosas, que se digan. Obviamente es complicado, nos hemos enfrentado con muchas familias que no quieren que se haga mediático, que no quieren que se siga esa línea de investigación, aunque pudiera ser el factor, por toda esta falta de desinformación que hay, ¿no? Entonces, existe, por supuesto, se tiene que hacer algo así. Yo creo que toda esta plática nos lleva a lo mismo, a la pobreza en legislación que tenemos en el tema, ¿no? Hablando de las personas intersexuales, no hay una legislación. Nace un niño intersexual, y vamos a suponer, físicamente es un niño, pero con genitales femeninos, ¿no? Entonces, los papás y el médico deciden qué género social y a lo mejor físico otorgarle, ¿no? Y finalmente no tienen idea realmente lo que puede pasar con esa persona. Y no se le pregunta, porque es un niño principalmente, ¿no? Y aunque siga creciendo y llega a la adolescencia y él empieza a construir esta identidad y esta orientación, aún así no se le pregunta. Si sus papás el día que nacieron dijeron va a ser niño, independientemente de los cambios físicos o las diferencias físicas que tenga, así tiene que ser, ¿no? Hasta en eso legislativamente somos pobres en este país, ¿no? En el tema de las personas transexuales, el tema de identidad, pues por supuesto que es un tema que también está, y más allá del tema de matrimonio, y lo dijimos en pasadas medios de comunicación. Hoy en día vamos por una agenda progresista, por un paquete de iniciativas a favor de la comunidad y que si bien en el Congreso estuvimos hablando del tema de matrimonio igualitario, estuvimos hablando del tema de identidad de género, porque creemos que son los temas que más polémica causan, que más conflicto causan, que más división social y polarización mediática causan y nosotros queremos evitar eso, queremos que avancemos en ese tema y vienen muchas otras luchas, no se termina aquí, ¿no? El tema de las personas intersexuales, el tema de poder legislar, todos estos temas que están ahí y que muchos no los conocen y que pocos países en el mundo han logrado avanzar, han tenido avances importantes en el tema y que tienen que estar ahí, insisto, y todo lo que aquí hemos platicado estos primeros minutos nos lleva a eso, a la pobreza legislativa y jurídica que tenemos sobre los temas en este país. Bueno, sí, hablando precisamente de el respeto a todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, donde también nos ubicamos como comunidad LGBT, yo sí quisiera que pensáramos un poquito también en todas esas familias que también se pueden dejar de lado del tema legislativo, de este respaldo que se puede dar la Constitución. Sí, no olvidemos que hace 10 años en México, en la Ciudad de México, no se reconoció como matrimonio igualitario. La iniciativa se avanzó como pacto civil, como sociedad de convivencia. Entonces, despuesito también apareció la de Coahuila, que es la más cercana que tenemos, obviamente que tenemos aquí a 3 horas, Torreón, Coahuila. Entonces, tenemos que checar bien cómo nosotros podemos avanzar una iniciativa, ¿sí? Durango sigue siendo un estado conservador. Claro. No se trata de que nosotros impongamos a la sociedad. Se trata de que nosotros estamos pidiendo inclusión, estamos pidiendo respeto, pues empezar con nosotros mismos. Sí quiero que pensemos y que nosotros realmente veamos hacia dónde vamos y cómo nosotros vamos a manejar la iniciativa, ¿sí? Porque ustedes saben y pues de todo el mundo se ha sabido que nuestra asociación sí defendemos a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, donde incluso también en familias, muchas veces gente también LGBT se queda a cuidar a los abuelos, se queda a cuidar a los tíos, y no solo gente LGBT, hablamos de muchísima población, porque tenemos una diversidad, una gama enorme de familias diversas, no específicamente de la diversidad afectivo-sexual. Así es. Entonces, no solo se trata también de respeto, sino hablamos de inclusión, también ser inclusivos.
que es una palabra muy diferente a la otra, ¿no? Me pongo en tu lugar, te acepto, pero también te respeto, ¿sí? Entonces sí manejar muy bien la iniciativa, ir checar bien hacia dónde vamos, porque estamos hablando que, pues sí, se ha avanzado en un primer paso algunos aspectos como sociedad de convivencia, como pacto civil. Entonces, yo sí les exhorto a mis compañeros que analicemos bien el tema, ¿sí? Fíjense que hablando justamente de este tema legislativo, del tema de matrimonio igualitario, que también señaló el diputado del PRD, David Ramos, que habrá de impulsar, que habrá de establecer una agenda con ustedes. Sin embargo, bueno, los temas de quienes están en defensa de la familia tradicional, bueno, pues siguen en la mesa. Es el caso del abogado Mario Pozo, quien dice, bueno, para empezar, el matrimonio es como un concepto, es una decisión hombre-mujer, como un estatus legal, no es un derecho humano. Así lo señala y bueno, dice, además hay pues muchas cosas importantes que hacer en el Congreso. ¿Les parece si escuchamos la declaración? Vamos, muchachos, si podemos ir con el licenciado Mario Pozo, por favor. Que se veía venir, yo siempre lo he comentado, lo he dicho, nosotros el tema de los derechos que tienen los de la comunidad lésbico-gay, hay que respetarlo. La controversia realmente ha surgido en el tema de denominarlo matrimonio o no. Muchos dicen que el matrimonio es un derecho humano, pues obviamente no lo es. El matrimonio no es un derecho humano. Nosotros lo único que pedimos que no sea llamado matrimonio, sino sociedades de convivencia, y que efectivamente tienen el derecho de la sucesión, el derecho posiblemente de la adopción, el derecho también obviamente de la pensión alimenticia, el derecho de la seguridad social, que ese ya lo tienen a nivel federal por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE. Entonces creo que es cuestión de establecer diálogos y no generar polémicas ni enconos de carácter social. Yo creo que ha sido un proceso largo el que se ha vivido en este tema, que la sociedad de alguna manera reconocemos y entendemos el derecho que ellos tienen a estas circunstancias, al igual que las parejas heterosexuales, y que yo creo que debemos de transitar en un ámbito de armonía. Al interior del Congreso hay mucho trabajo también rezagado. Creo que también deberían de poner atención en otras áreas, no solamente en aquellas que mediáticamente les pueden provocar pues llevar votantes el próximo año para la presidencia municipal. A ver, ahí dijo dos palabras claves el licenciado Mario Pozo: matrimonio y adopción. A ver. ¿Quién dijo yo? El tema es muy claro y a Pozo se lo hemos dicho de frente y se lo hemos dicho en lo corto y se lo hemos dicho mediáticamente. A distancia y por periódico y todo. A ver, sí, efectivamente no es un derecho humano, pero finalmente estamos hablando de una constitución y hay una constitución federal en este país que dice que todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? En todos los sentidos y las mismas obligaciones. Y en ellos se habla de matrimonio, se habla de poder contraer matrimonio con la persona, entre personas, con la persona que tú quieras. Y esa parte tiene que ser. Hoy no hablamos de imposiciones, hoy no hablamos de leyes que favorezcan a unos y a otros, no, hoy no hablamos de capricho de ningún tipo. Hablamos de armonizar las leyes. Mira, nosotros fuimos muy claros en particular con la diputada Sandra Maya y con el diputado Esteban Villegas, y se los dijimos de frente, se los dijimos con todas sus palabras, ¿no? A ver, armonicen sus leyes, diputados. O sea, no venimos a pedirles un favor, no venimos a solicitar un capricho, no venimos a solicitar una ley especial para algo. Venimos a pedirles que hagan su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Armonizar las leyes. Y hoy tienen que armonizar el Código Civil de este estado, y hoy tienen que armonizar las leyes en tema de matrimonio, en tema de familia, en tema de adopción y en tema de identidad de género. ¿Por qué? Porque hay estados que ya lo están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque están armonizando sus leyes. Hoy incluso les dijimos, hoy hay instituciones que están rebasadas por el tema y tuvieron que hacer modificaciones internas para poder llevar este proceso. En específico hablamos del INE, el Instituto Electoral Nacional, estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, de Infonavit, de muchas áreas que han tenido que evolucionar internamente para poder ser parte de esta evolución social que existe, ¿no? Hace poco estuvimos en un taller de la Suprema Corte de Justicia en la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Durango, y la juez decía esta parte, ¿no? Decía, nosotros como jueces tuvimos que evolucionar a falta de legislación local.
Imagínate, yo le dije, diputados, lo están rebasando las instituciones, al Congreso las instituciones tienen que tomar acciones internas para poder enfrentar estos cambios sociales que existen en nuestro país y en nuestro estado. Y ustedes no son capaces de hacer esa parte. Imagínate qué grave es, ¿no? Que las instituciones aprendan a evolucionar en los temas, pero ellos no lo puedan hacer. Entonces, hemos venido trabajando con el tema del INE, con el tema del voto para las personas trans, la inclusión del voto de las personas trans, con el tema del IMSS, del ISSSTE, y ellos no han sido capaces de armonizar estas leyes cuando ellos son los obligados a hacerlo, finalmente. Pero es lamentable que las legislaturas pasadas, que también ha habido diputados progresistas, pero la inmensa mayoría siguen legislando con la Biblia. O sea, siguen creyendo que si no legislo con las leyes divinas, pues no es lo correcto. ¿Pesa más la Biblia que la Constitución? Pesa más la Biblia que la Constitución para algunos de ellos. Entonces, hemos dicho siempre, dejen de legislar con la Biblia, se legisla con la Constitución. A ver, todos los que hemos sido funcionarios públicos hacemos un juramento de respetar y hacer valer las leyes. Y no lo han hecho. Por eso, este Congreso que entró, que es progresista, esperemos. Pero trae muchos de las anteriores legislaturas. Es lo que vamos. Le estamos diciendo, ¿Qué hizo la magia para que fueran progresistas? A ver, tenemos que buscarlos, por eso les dijimos en su cara. El hueso les son progresistas, ¿no? Entonces, como progresistas, debemos evolucionar. ¿Eran progresistas de closet? Eran progresistas de closet, yo creo, anteriormente. Porque era ilógico. Mira, la legislatura pasada nos decían, es que vamos a favor todos, y al último no fueron a favor. ¿Sí? Y luego los que nos decían, este no va a favor, este va en contra de ustedes, y votó a favor de nosotros. Así es. Y dices, caray. O sea, ¿ustedes sí confían en el Congreso? Mira, confiamos en... ¿Te da el voto de confianza? Yo confío en esa parte de que es un Congreso progresista. Pero es con los mismos en algunos casos. Nomás cambiaron de banca, ¿no? Lo decía en esta mesa de trabajo, se los dijo. A ver, estamos hablando de Morena, PRI y PRD, 3 partidos con diputados que en sus estatutos, en su creación, hablan de diversidad sexual y de defenderlo, ¿no? Obviamente en el caso particular del PRD nos queda clarísimo en Durango, por lo menos. Entonces, en el caso del PRI, el diputado... Más los votos de esos 3 partidos y ya es mayoría. En el caso del PRI, el diputado Esteban Villegas hablaba también de esta parte, incluso él reconoció con nosotros en la mesa que el PRI en su momento perdió esa parte de progresista, y lo dijo con esas palabras textual, lo cito. Entonces, esa parte, exacto, lo que dice Ezequiel, entre esos 3 partidos se supone que somos una mayoría para avanzar con estos temas, pero también lo que tú dices es cierto. Hoy hay diputados de Morena y PT que en el pasado, siendo legisladores, rechazaron el tema, y lo digo con nombres. El caso del diputado Iván Gurrola fue un opositor asiduo desde las comisiones al tema de matrimonio igualitario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, exacto, Diego Quiñones. O sea, hay nombres muy en específicos que tienen antecedentes, ¿no? En el caso de la diputada ex federal, hoy diputada local, Ali Gamboa del PRI, también en su momento su postura ha sido muy clara sobre el tema, ¿no? A pesar de no ser, era legisladora local, nada más que se fue al hueso federal en aquel momento, antes de votar. Bueno, pero como tú mencionas, ¿no? Son diputados que cambiaron de bancada. Entonces, obviamente, en el caso de Morena en específico, se supone que tiene una agenda LGBT nacional, la cual deben de respetar, como la tiene el PRD, ¿no? Aquí, y todos sabemos... son también cuestiones personales, no solo de lineamientos a partidos, sino que también los diputados llevan sus prejuicios personales al Pleno, y allí es cuando se ha votado en contra, ¿sí? Entonces legislan con la Biblia y con prejuicios. Prejuicios. Cuando dijo una cara lasallista en la legislatura pasada, yo soy lasallista y mi formación lasallista no me permite esas aberraciones. Oigan, y sí, pues les vuelvo a preguntar, ¿confían? Porque ustedes dicen, es que es la línea de Morena y entonces Morena tiene su agenda, pero la línea era que se iban a bajar el salario a los diputados federales y ya dijeron que siempre no. Es que hasta los Totter votaron ya, aunque iban en austeridad. Entonces como que al final algo está pasando, ¿no? Mira, yo también lo menciono mucho con el tema de los feminicidios, que sabemos que hay feminicidios lesbofóbicos, hay feminicidios transfóbicos, que es como nos marca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por Orientación Sexual. Y yo siempre lo he marcado mucho. Estamos hartos de demagogia, de que siempre nos quieran dar a tole con el dedo. Nosotros queremos acciones, que realmente si nuestros diputados hicieron un juramento, se basen en nuestra Constitución. Y lleven nuestros derechos al Pleno, ¿sí? Y se vote conforme a la Constitución como debe de ser. Ale, ¿ibas a decir algo? Pues es que mira, yo creo que más que confianza todos los diputados hicieron sus propuestas de campaña en estas
Yo creo que gran parte de la comunidad, las personas trans, confiamos, dimos nuestro voto. Luchamos porque las personas trans votaran por ellos, por ejemplo. Así es, o sea, la iniciativa la tuvo el Instituto Nacional Electoral de invitarnos a las personas trans a un protocolo que se hizo a nivel nacional. Este protocolo, si bien fue la primera vez que se implementó, yo creo que vamos a avanzar. Vienen otro año electoral. Yo creo que hay que trabajar más por eso. Y ahora pues no nos queda más que exigir, ¿no? Exigir lo que prometieron, exigir sus propuestas de campaña. Ahora, así es, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente ya electo de la República, dijo, ¿no? Yo estoy a favor de los derechos de la diversidad sexual. Entonces yo creo que todos sus diputados deben respaldar lo que el licenciado en algún momento en su postura de campaña dijo. Bien, estamos casi por finalizar, sí. Vamos con comentarios finales, si les parece. El tema, claro, nada más para aportar. A ver, el tema federal, en los diputados federales ha habido un comportamiento reconocible del tema, ¿no? El tema de la iniciativa de los diputados federales de Morena para el tema de la reforma del IMSS y del ISSSTE, yo creo que es digno de aplaudir y reconocer. El día, si no me equivoco, el día jueves, el diputado Rubén Moreira, si no me equivoco, del PRI, presenta también una reforma para el tema del matrimonio igualitario en todo el país, que no le entiendo muy bien, me pareció más un tema mediático, pero bueno, habrá que estudiarla, pero bueno, se ve intenciones de avanzar. Digo, él es un ejemplo muy claro de priista progresista por el estado de Coahuila, él fue factor fundamental para que avanzaran estos temas en ese estado. Entonces, hablamos de que sí hay una evolución o una intención. Esperemos que en el plano local exista esta misma parte, ¿no? Entendemos, insisto, hoy conocemos a muchos de los diputados y diputadas, porque muchos repites, porque muchos, algunos fueron compañeros de Ezequiel cuando Ezequiel fue regidor, algunos han sido compañeros funcionarios, algunos han sido exalcaldes, etc. Conocen la agenda, o sea, no pueden llegar a un congreso como en algún momento en 2013 tuvieron un año diciendo este discurso, es que desconocemos el tema y no sabemos. No, ahorita ellos ya lo conocen perfectamente la agenda, ubican perfectamente las necesidades. Entonces yo creo que esa parte tiene que evolucionar. Hoy nos preocupan si los diputados que no eran progresistas y ya lo son. Esperemos esa parte, pero para eso estamos. Insisto, y no se trata ni de poner a consulta, ni de tratar si quieren, hagan su trabajo. Nada más, a ver, la parte que tienen que hacer, porque finalmente, cuando, por ejemplo, ahorita que el licenciado puso una ley que se llame de otro nombre, yo creo que sí que sería crear una ley especial o crear un capricho de ley. No, pues ¿por qué nosotros no queremos que nos des ningún privilegio? Darnos los mismos derechos que tienen todas las personas. Mira, este ejemplo me suena como el tema de los afroamericanos cuando dejaron de ser esclavos, ¿no? Allá no eres esclavo, pero no uses el mismo baño que yo, no utilices el mismo camión que yo y no entres por la misma puerta que yo. O sea, eso son las leyes, eso son una ley diferente a lo que tiene que ser. Igualdad, sencillo. Selene. Bueno, lo que buscamos, lo que queremos es igualdad de derechos, no queremos privilegios, ¿no? Como siempre lo digo. Entonces, queremos ese respaldo jurídico para nuestras familias, para nuestras parejas, y pues yo insisto que también para todas estas minorías que carecen de estos derechos, ¿sí? Que no podemos excluirlas, ¿sí? Entonces, sí toca que los diputados realmente se pongan a analizar las iniciativas, porque déjame decirte que cuando se votó la legislatura pasada, hubo diputados que no sabían si se tenía que promover desde un principio la iniciativa. No sabían que la iniciativa ya había dado el primer paso, que fue avanzar la comisión ejecutiva, ¿no? La comisión del Congreso del Estado, que se encarga precisamente del primer filtro. No lo sabían. Entonces creo que nos está faltando también que ellos pues se pongan a estudiar, se formen, ¿no? Sobre todo, y que no dejen de un lado sí la Biblia, porque pues la Biblia, vivimos en un estado laico, y que no lleven sus prejuicios al pleno, simplemente. Bien, Alejandra. Pues nada, decirles a los señores diputados que se pongan a trabajar, que revisen las iniciativas, como bien lo han dicho. Ya se presentó también el miércoles, se ha presentado la iniciativa para la ley de identidad de género. El Instituto Nacional mismo dijo, si es posible, nosotros presentamos la iniciativa a los diputados la meten al Congreso, y yo creo que ya es tiempo. Yo creo que ya es tiempo de que Durango avance en materia de derechos, yo creo que ya es tiempo de que no se quede atrás. Somos un estado que se queda siempre atrás en materia de derechos humanos. Entonces, yo creo que ya toda la comunidad estamos hartas, estamos
de que se nos vulnere siempre las autoridades, en la sociedad. Yo creo que avanzar en materia de derechos. Ya la iniciativa está sustentable ante el Instituto Nacional, y para que se modifique el código, lo que se tenga que modificar, que las personas trans estemos respaldadas jurídicamente, que nuestros documentos estén respaldados jurídicamente y que, pues nada, ponerlos a trabajar más que nada. Ezequiel. Terminando, ser tajantes. No vamos a permitir una violación más a nuestros derechos. No queremos privilegios, repetirlo. Si nos sentamos con los diputados, les decimos, se nos es muy fácil manifestarnos, se nos es muy fácil hacer una huelga de hambre afuera del Congreso, se nos es muy fácil tomar la tribuna. Lo hemos hecho, sí. Lo vamos a seguir haciendo si no nos dejan, si no nos permiten transitar. No vamos a quedarnos callados, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a terminar esta lucha de una de las causas, de una. Faltan muchas causas que dar, pero no vamos a quitar el dedo del renglón, no vamos a permitir una vez más que se vulnere. Digo, como dicen mis compañeros, ya conocen el tema, ya nos conocen, ya saben que vamos a ir, ya saben que no vamos a desistir, ya saben que no vamos a permitir un atropello más, ya saben que nos están matando, ya saben que nos están vulnerando, y ya saben que jamás vamos a bajar la guardia. Bien, chicos, pues agradecerles a Alejandro, Ezequiel, Tadeo, Selene, como siempre, un gusto que hayan estado con nosotros. Nosotros nos despedimos, se nos terminó el tiempo, pero bueno, espero que en una próxima ocasión podamos continuar esta plática porque siguen todavía muchísimos más temas en la mesa y seguramente se acumularán otros tantos. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias a ustedes, amigos, por habernos sintonizado en esta mañana, en este sábado. A nombre de nuestro director de noticias y titular de este espacio, Pico de Gallo, el licenciado Carlos Garza Limón, le agradezco mucho y por supuesto les deseamos que tengan un excelente fin de semana.